Gozoso de estar en la casa del Señor nuevamente, después de un día difícil. No por lo de hoy a la mañana, no, sino mucho trabajo. Pero gloria a Dios, aquí estamos, bendecidos por el Señor. Me alegro verlo a todos, que el Señor nos esté bendiciendo. Y hermosa, preciosa la reunión de hoy a la mañana, ¿no? Este domingo que celebramos la resurrección. Y esto es un buen momento porque vienen preguntas, ¿no? Y las personas que están a nuestro alrededor quieren saber qué pasó, qué sucedió. Y damos gracias al Señor porque es un buen momento para predicar el Evangelio, ¿no? Y poder decir que ese Cordero que una vez fue sacrificado en esa primera Pascua es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es lo importante. Y por eso el Señor nos ha puesto en esta tarea de permanecer fieles, como acabamos de cantar, y de predicar el Evangelio. Toda criatura, en todo momento, en todo lugar. Y no padecer de enfermedades como las que estábamos viendo. Y les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 28. Vamos a tener el Salmo 28 para tenerlo en cuenta, porque es ese Salmo de David, en esa situación, en ese cuadro que presenta David, clamando a Dios por esta maldad que él veía, por estas personas que angustiaban su vida, por esa necesidad que él tenía, por esas crisis que él tenía, ¿no? Como cada uno de nosotros que estamos en este mundo, que padecemos persecución. Algunos cristianos padecen persecución y han padecido persecución. Gracias a Dios que hoy nosotros aquí estamos en un lugar, en un país, donde todavía no se nos persigue. Sí, por ahí se nos señala, ¿no? Que somos raros, que estamos locos, pero que aún no se persigue a los cristianos, ¿no? Pero hay sitios que sí, hay que estar orando y pensando en esas personas. Y en ese momento de crisis que estamos pasando como hijos de Dios, como le pasaba a David, encontramos ese refugio en el Señor y a Él clamamos y a Él pedimos. Y eso era lo que le pasaba a David, y comentaba encima de esas crisis que pasaba, comentaba de esa crisis existencial de todos los hombres, que es el vivir y luego el morir, ¿no? Y era lo que habíamos visto la semana pasada, que teníamos aquí esta situación de los malos y que el Señor no los contara a él como dentro de esos malos, ¿no? De esa maldad, de esa iniquidad que se encontraba David, y que él no fuera al lugar de los muertos o al Seol, como iríamos todos en un momento, los malos y los buenos. Lo que pasa que los buenos, los que confiamos en el Señor Jesucristo, no por ser buenos, porque no hay bueno ni aun uno, pero los que confiamos en el Señor Jesucristo tenemos una esperanza mejor, ¿no? Y a eso iba David, ¿no? Que termina él diciendo en el versículo 6 del capítulo 28, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales, y susténtales para siempre. Y de esas promesas las tomamos y las hacemos nuestras también. Pero tenemos esos problemas y esas crisis. Pero bueno, ahora vamos a ir al otro punto que quedó de la semana pasada. Pero antes vamos a ir al Señor en oración. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre, por esa esperanza que nos das y que podamos, Señor, ser esos instrumentos útiles en tus manos, Señor, para poder también proclamar esa esperanza a tantas personas que la necesitan, Señor, que están alejados de ti, que han preferido este mundo, que están
con esa iniquidad en sus corazones, Señor, que tú puedas obrar en ellos, Señor, y que puedas transformar sus vidas, que puedas cambiarles, Señor, y que ellos puedan también decir, bendito es mi Salvador, que me cuida y me guarda para siempre. Por eso, Señor, a ti clamamos, en ti confiamos, en ti esperamos, Señor, y que podamos ser esos instrumentos útiles en tus manos, Señor, para proclamar el Evangelio de salvación. Te damos gracias, Padre, y te pedimos ahora que nos bendigas, que bendigas nuestros corazones, nuestra mente, Señor, para recibir tu bendita y santa palabra. No palabra de hombre, sino tu palabra, la palabra de Dios, la palabra de verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Habíamos visto este hombre que tenía esa maldad en su vida, ¿no? Diótrefes, ¿no? Que el apóstol Juan lo acusó, lo señaló y cuidado con este que es malo. Ahora vamos a ver a otro personaje de la Biblia, pero en este caso lo señala el apóstol Pablo, ¿no? Recuerden, Diótrefes, el nombre de Diótrefes era el alimentado por Zeus, sería una cosa así, ¿no? El que el dios Zeus le da de comer o lo sustenta, ¿no? Este es Diótrefes. Ahora vamos a ir a un personaje y vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Vamos a leer el versículo 7. Vemos que aquí tenemos el apóstol Pablo luchando, ¿no?, por el Evangelio. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 7 de 2 de Timoteo 4, 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Bien? Esa era la lucha del apóstol Pablo. Ese era el privilegio del apóstol Pablo y ese era el trabajo del apóstol Pablo. Predicar el Evangelio, mantenerse firme en la fe y correr esa carrera que todos debemos de correr, ¿no? He acabado la carrera, decía Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme. Y ahí cambia de tema el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, estoy firme en el Señor, mi esperanza radica en el Señor, ¿no? Son palabras similares a las que decía David, ¿no?, allí en ese Salmo 28, ¿no? Tenía enfrente a sus enemigos, tenía enfrente a aquellos que lo señalaban, lo perseguían, pero ahí estoy, firme, sirviendo al Señor, siguiendo una carrera, luchando una batalla. Ven pronto a verme. Pero hace un apartado el apóstol Pablo y dice, versículo 10, porque Demas me ha desamparado, amando más este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Qué pasó con Demas? ¿Quién era Demas? Lo vemos muy poco a Demas en estos pasajes de la palabra de Dios. Tenemos un pasaje en Filemón, que dice el apóstol Pablo en Filemón, versículo 24, nombra a Aristarco y a Demas, y a otro más creo, y dice, mis colaboradores, ¿no? O sea, era una persona que estaba cerca al apóstol Pablo. Lo vemos en Colosenses, capítulo 4, versículo 14.
Y también allí está Demas, como los saludan, Lucas, el médico amado, dice el apóstol Pablo, ¿no? ¿Y quién más? Y Demas. O sea, estaba bien posicionado este Demas, ¿no? Pero ¿qué le ocurrió a Demas? ¿Qué pasó con Demas? Demas se ve que había dejado al apóstol Pablo en un momento especial, ¿no? Cuando el apóstol Pablo lo nombra, estaban en el momento, en la cúspide, digamos, de la predicación del Evangelio. Las almas se convertían, la iglesia estaba llena, la plaza iban 60 personas, después venían y nos juntábamos a tomar el chocolate y un día viene el apóstol Pablo y se encuentra que estaba solo. O sea, el auge había desaparecido. ¿Qué era lo que había pasado? El apóstol Pablo fue encarcelado una vez, ¿no? Cuando el apóstol Pablo fue encarcelado por segunda vez, escribe esta carta al apóstol Pablo y dice, porque Demas me ha desamparado. ¿Qué pasó? Vinieron los momentos difíciles, vinieron las persecuciones, vinieron los insultos, vinieron los señalamientos, y ahora el ser cristiano como que... Sí, yo andaba con Lucas, escucha que yo era amigo de Lucas, el médico, ¿no? Yo soy amigo de un cardiólogo cirujano. Bueno, no, amigo no, es conocido, es cliente de allá y él me trata como si yo fuera su amigo, ¿no? Porque viene, me abraza y yo digo, mira, un cardiólogo cirujano. Bueno, aquí tenemos una médica también, ¿no? Pero cuando llegó el momento de que debíamos decir, no, yo me identifico con Cristo, ahí Demas, como se dice comúnmente, se bajó del carro, ¿no? Esto no es para mí, porque si ya empiezan a perseguir, te meten en la cárcel, te golpean, te señalan, esto no. Pero ¿cuál fue el dolor de Pablo? ¿Qué era lo que sintió Pablo? Hermanos, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13, versículo 22, nos dice una palabra que dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa la labor de la palabra. ¿Dónde fue sembrada la semilla? En el corazón de Demas. ¿En tierra fértil? ¿En la piedra? ¿En los espinos? Lo que el apóstol Pablo estaba viendo en Demas, como lo que veía David en esas personas que buscaban la iniquidad o la maldad o se alejaban de Dios y no veían en Dios la esperanza, era la misma. Señor, se alejan de ti, Señor, te abandonan, pero ¿en dónde están ellos? ¿En dónde estoy yo? ¿En dónde estamos nosotros? Esas preguntas existenciales que muchas veces se hacen y lo queremos tomar como algo psicológico, ¿no? Todo esto. Pero no, la posición es, o estás con Dios o estás sin Dios. O vas a estar firme luchando para el Señor o vas a aflojar y vas a dejar todo porque esto es demasiado. Es demasiada carga. Es demasiada responsabilidad. Y esto era lo que le pasó a Demas. Sintió el agobio,
pero porque la palabra de Dios no había hecho raíz en su corazón. Mateo 10, 37 y 39 dice: el que ama al padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el Señor quizás nos ponga en esa disyuntiva de decir: ¿tú a quién amas? Demas, ¿a quién amabas? Porque el apóstol Pablo lo señala y lo señala bien, ¿no? Demas me ha desamparado porque amó más este mundo. Y este mundo es lo que ofrece. ¿Cuántas veces escuchamos decir, y yo me acuerdo de un futbolista muy famoso en la Argentina que decía: mis hijas son lo primero. Mis hijas son lo primero. Él amaba tanto a sus hijas que consumía tanta cantidad de droga y alcohol que después no se acordaba ni de ella, ¿no? Pero eso es lo que dice el mundo. No, yo por mi madre, ¿no? No, yo por mi padre, yo por mis hijos, ¿no? ¿Y el Señor qué me está diciendo? ¿Qué le estaba preguntando a Demas? ¿Qué le preguntó a Pedro? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Demas dijo: no, prefiero este mundo, ¿no? Y el Señor Jesucristo termina diciendo: el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y Demas prefirió el mundo. Cuando nos encontremos en la situación de proclamar la verdad o callarnos la boca, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Filipenses 3, versículos 18 y 19, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Esa era la carga del apóstol Pablo. Esa era la carga del apóstol Pablo cuando veía que alguno se alejaba del camino, cuando alguno se alejaba de la verdad. Y esa debe ser nuestra carga, hermanos. Pero debemos seguir. Porque recuerdan que el apóstol Pablo decía: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. No se quedó en el camino diciendo o protestando o fastidiándose, pero Demas me ha dejado. No. Le dolía en su corazón, pero Demas me ha desamparado. Pero continuó con su carrera. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y esas eran las palabras que el Señor Jesucristo les estaba diciendo a aquellos que decía: aquel que ama más a sus padres, o a sus madres, o a sus hijos, o a sus hijas, más que a mí. La idea era que, ¿estás amando más lo terrenal, lo que estás viendo, o estás amando al Señor de verdad? ¿Estás amando al Señor de verdad? Y por eso aparece este personaje, Demas, que el nombre de Demas viene de Demeters o Ceres, que eran diosas de la fertilidad, ¿no? Y de este nombre, de Ceres, ¿qué les viene a la memoria? ¿Qué es lo que comemos muchas veces a la mañana? Cereales, muy bien. La Dios, está despierta. Claro. La derivada del nombre es cereales. Y era porque se le rendía culto a una diosa a la cual se esperaba que los campos
sean fértiles para poder consumir esos cereales, ¿no? Y se adoraba como se adora hoy la Pascua. ¿Saben que la Pascua en el mundo hoy en día, muchos de mis compañeros me preguntaban, ¿y qué significado tiene el huevo en la Pascua? Mi jefa me preguntó, ¿y por qué lo de Cristo, no? Que eso fue mejor la pregunta, ¿no? Me dio la posibilidad de hablarle del Señor, ¿no? De que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero otros me preguntaban, ¿y qué significado tiene el huevo en la Pascua? Y ese es el sincretismo de la Iglesia Católica. Ese es el problema de mezclar las cosas, ¿no? El huevo de la Pascua, ¿saben por qué, no? ¿El huevo antes que la gallina? El huevo es el origen de la vida, según los paganos. Y se regalaban huevos, los vikingos, por ejemplo, los nórdicos, se regalaban huevos cuando empezaba la primavera, cuando daba comienzo al solsticio de primavera. ¿Saben qué casualidad? La primavera comienza ¿en qué meses? Marzo, abril, ¿no? ¿Cuándo es la Pascua? Marzo, abril, ¿no? ¡Qué casualidad! No, no hay casualidades para el Señor. Porque en la Pascua tenía que resucitar el Salvador. Es el origen de la vida. Pero la Iglesia Católica tomó los huevos que se regalaban los paganos por estos dioses de la fertilidad, estos dioses que muchas veces este Demas habrá adorado porque era de ese origen, ¿no? Y vamos a rendirle culto a los dioses de la fertilidad para que tengamos buenas cosechas, para que las gallinas nos den huevos, ¿no? Pero se fue perdiendo el significado real de la Pascua, ¿no? Lo que hace la mala interpretación de la palabra de Dios, lo que hacen las falsas doctrinas, lo que hace Satanás en el mundo religioso. Se le da más importancia al huevo de Pascua. Y lo peor de todo es que, por ejemplo, nosotros hoy celebramos el gran día, ¿no? Ese primer día de la semana cuando fueron a ver a la tumba y la tumba estaba vacía. Nuestro Señor ha resucitado. Pero hoy, por esta zona de Alicante o un poquito más, están esperando el día de mañana, cuando se regalen la mona con el huevo. Y la gente va a salir al campo y va a disfrutar y va a seguir de fiesta, porque la Pascua es una fiesta para comer y beber, como la Navidad es una fiesta para comer y beber. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Y muchos se han ido en pos de esas fiestas. Y ese era el dolor de Pablo. Demas me ha desamparado, prefiriendo el mundo. Porque parece que es mejor un huevo de Pascua, ¿no?, que el hecho de decir, Cristo ha resucitado. El Señor me ha dado la vida. Y la vida verdadera. Solo piensan, dice el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye en medio amigo de Dios. Queda mejor, ¿no?
No, pero si yo amo a mi hijo y amo a mi padre y amo... Y a Dios lo amo, sí, pero un poquito nada más. Pero ¿dice así la palabra de Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Con Dios o sin Dios? No hay grises, no hay términos medios. Y el Señor les dirá, cuando llegue ese momento, cuando llegue el momento que relataba David en el Salmo 28, ¿no? Acuérdate de mí, ¿no? En el lugar de los muertos, allí. Porque el Señor le dirá a aquellos que amaron al mundo, que querían ser amigos del mundo, o que decían que mejor le dedicaban más tiempo a este mundo que a Dios, el Señor les va a decir, como dijo el Señor Jesucristo allí en Mateo 7, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Qué malo, José. ¿Cómo vas a decir eso? Si Dios es amor. Dios es amor. Pero Dios es justicia. Y Él no va a tener por inocente a aquel que haya rechazado la sangre de su Hijo. Por eso le dirá, nunca os conocí. Por eso, hermanos, este Diótrefes y este Demas eran esos personajes que era necesario que estuvieran en la palabra de Dios para mostrarnos de que debemos identificarnos y debemos identificar esas enfermedades que están en este mundo. Porque ese Diótrefes era ese religioso, pero ese religioso retorcido, ¿no? Y malvado. Por esa iniquidad que tenía de no reconocer la autoridad, de rechazar al apóstol verdadero, ¿no? Y la hermana nos dice que venía un apóstol a Valencia, pero ese no era el verdadero. Y Demas me dice que yo mejor me hago amigo del mundo porque tengo más contactos, más relaciones. Puedo conseguir un mejor trabajo. O no tengo novio y capaz que en el mundo lo consigo. O novia, ¿no? O porque el mundo atrae. El mundo es seductor. Y el mundo pinta las cosas de otra manera, ¿no? Ahora, la cara que te vas a encontrar cuando te muestre la verdad es dura. En cambio, la lucha, el batallar todos los días, estar firmes en el camino del Señor, eso parece una cuestión inalcanzable, ¿no? O es mucha carga, mucho peso. Y el Señor nos muestra en su palabra que primero busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será por añadidura. Espera en el Señor. Espera en el Señor que este mundo no te seduzca. Vas a encontrarte con situaciones de malvados y de inicuos, pero tu esperanza debe de estar fijada en el Señor. Y ya para terminar, vimos estas dos personas con muy mal talante. No, es algo que no es bueno predicar de algo tan negativo, ¿no? Porque uno dice, pero bueno, están ahí, ¿no? Pero el Señor nos muestra otro personaje.
y dice muy poquito de Él. Dice muy poquito de Él, pero dice mucho de Él. Y dice tanto que nos refleja a cada uno de nosotros. Vamos a la tercera epístola del apóstol San Juan. Tercera epístola del apóstol San Juan. Versículo 11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Mira qué reflexión tan simple y tan profunda a la vez. Porque Juan está hablando de ese Diótrefes, que era ese apóstol perverso, ¿no? No era un apóstol, pero era uno que se quería poner siempre en primer lugar, ¿no? Y podemos pensar en ese Demas que prefirió el mundo y abandonó a Pablo, ¿no? Siendo que la palabra de Dios cayó en ese terreno que no echó raíces nunca esa semilla, ¿no? Despreciando la palabra de Dios, porque despreciaron la verdad. Y dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Hermanos de la Iglesia Bautista, la Buena Nueva, no imiten lo malo, sino lo bueno. Busca seguir lo bueno. Busca la verdad. Porque la verdad os hará libres. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. El alimento que ahora comemos celebrando esta Pascua no es el huevo de chocolate. El alimento que comemos celebrando la Pascua y que la celebramos, por eso lo celebramos todos los domingos. Por eso decíamos hoy a la mañana que no sea tu Semana Santa, sino que sea tu vida santa. Todos los días de tu vida. Y que los domingos vengas a celebrar esa Pascua, todos los domingos de tu vida. Porque dice, ahora, decía el apóstol Pablo, celebremos esta Pascua. ¿Cuándo? ¿En la Semana Santa nada más? ¿Vamos a coger nuestro santo también? Hoy corría una broma acá a la mañana que no quiero señalar a nadie, pero que algunos no vinieron porque estaban con la espalda lesionada porque estuvieron transportando un santo el sábado. Y por eso, qué malos que son. Hermano, no siga lo malo, no siga lo malo. No, esto es una broma, no, eso no fue verdad. Pero a veces queremos poner cargas a cosas que el Señor no nos dice que pongamos cargas. Pero sí nos dice, celebra la Pascua. Celebra la Pascua todos los domingos, porque fue el primer día de la semana. ¿Y qué comieron celebrando la Pascua? La carne del Cordero. ¿Qué dijo el Señor? Lo dijo para la Santa Cena, pero lo dijo para todos los domingos. Comed mi carne, bebed mi sangre. ¿No? Comamos y bebamos. Celebremos nuestra Pascua. La palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios es esa carne del Cordero sacrificado, inmolado por nosotros. Es más, en el Antiguo Testamento el Señor representó ese Cordero, pero también representó otro alimento que fueron comiendo el pueblo de Dios
y que lo iban comiendo en esa comida que iban comiéndola todos los días. ¿Y saben cuál es? El maná. El maná que vino del cielo, que es el pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? Cristo. ¿Quién es el Cordero? Cristo. ¿Cuál fue la orden para el Cordero en esa Pascua? Que se comiera todo, hasta las entrañas. Qué rico, un chinchulín de cordero. Oh, asadito. Que se comiera todo. Y lo que sobraba, ¿qué dijo? Quemarlo. Con el maná, ¿qué dijo el Señor? Junta todo lo que vas a comer, pero no juntes de más. ¿Por qué no había que juntar lo demás? ¿Se podría? Si era pan. Sí, pero ¿el pan qué hace? Tú tienes pan viejo en tu casa y ¿qué pasa con el pan? Se pone duro o sale moho, ¿no? ¿Y qué pasaba con el maná? Se llenaba de gusanos. Se podría, se echaba a perder. Pero si el maná es harina, no es carne. ¿Qué es lo que se llena de gusano? La carne. ¿Entienden el significado, hermano? Y dice el Señor Jesucristo, no verá corrupción. El cuerpo del Señor Jesucristo no se llenó de gusanos, sino que resucitó. No se pudrió en la tumba, como el maná y el cordero. Y ahora me dice el Señor, celebra la Pascua, que sea la Pascua, la Semana Santa, todos los días de tu vida, comiendo el maná, el pan de vida, comiendo la carne del cordero, bebiendo la sangre del cordero inmolado. Que por dentro tuyo, dice la palabra de Dios, correrán ríos de agua viva. Y esa roca que también daba bebida a ese pueblo, dice, esa roca nos seguía. ¿Cómo una roca te va a seguir? ¿No? Lo dice el autor de Hebreos, ¿no? Pero esa roca te sigue. Esa roca te sigue. ¿Ese pan de vida sacia tu vida espiritual? Amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y ahora el Señor nos muestra a uno que hace lo bueno. Todos dan testimonio de Demetrio. Qué bueno este Demetrio. Todos dan testimonio de Demetrio. Hermanos, identifiquémonos con este Demetrio. ¿Quién era Demetrio? No sabemos. ¿Era una persona que le gustaba aparentar el primer lugar? ¿Era una persona que reclamaba aquí estoy yo? Pero Demetrio incansablemente predicaba el Evangelio. Porque dice la palabra, todos dan testimonio de Demetrio. Y aún la verdad misma. ¿Qué está queriendo decir aquí el Señor? ¿Qué estaba queriendo decir Juan de Demetrio? ¿Quién era la verdad misma? La palabra misma. Jesucristo mismo daba testimonio de que éste está haciendo lo correcto. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Y ahí se despide Juan.
¿no? Viene la despedida. Y nos deja solo este versículo de una persona a la cual debemos imitar todos, hermanos. Pasar desapercibidos por este mundo, porque no somos de este mundo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero sí debemos dejar la huella, debemos dejar el testimonio de que somos hijos de la verdad, de que el Señor nos guía y de que el Señor nos va a llevar a su gloria. Y yo estoy seguro que Demetrio cantaría: yo sé que un día el mundo dejaré. Y a la dorada playa iré. ¿Por qué? Porque sé que Cristo mi camino guió. Cristo mi camino. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque vemos en esa lucha de David, en esa lucha de Pablo, en esa lucha de tus hijos, Señor, que están llevando a cabo el predicar tu palabra, el exponer, Señor, ese evangelio, que están firmes, corriendo la carrera, llevando a cabo esa batalla diaria, que son ese ejemplo, Señor, y ese testimonio de la verdad. Te pido, Señor, que levantes muchos Demetrios, Señor, en esta tu iglesia. Que veamos, Señor, ese testimonio de esas personas, Señor, y que también seamos Demetrios. Que nuestras vidas, Señor, nos lleven a buscar solo la gloria tuya, Señor. Exponer, Señor, esa maravillosa obra que hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, siendo indignos, siendo pecadores, no mereciendo nada, Señor, tú así igual lo hiciste, Señor, por mí. Y por cada uno de esos pecadores, Señor, que hoy alaban y bendicen tu nombre. Te pido, Señor, que obres en esta tu iglesia, Señor. Que busquemos, Señor, el hacer siempre lo bueno. Queremos ser tus hijos, Señor. Instrumentos útiles en tus manos, Señor. Ser ese buen testimonio. Te pido, Padre amado, que tengamos ese pensamiento y esa esperanza de saber que lo único que nos interesa es llegar, Señor, hasta la orilla y encontrarnos, Señor, cara a cara contigo. Lo demás, lo que podamos hacer en este mundo es honrarte y glorificarte a ti, nuestro santo y único Dios. Te pedimos, Señor, que obres en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, nos ayudes. Bendice, Señor, a cada uno. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.